Buenos días, estimados estudiosos de grado 11. Iniciamos hoy la clase formalmente el día 22 de febrero. Buenos días, profe. Vale. Me informan si están visualizando el... Sí, profe, ahí se ve. Listo. Entonces, hoy les voy a introducir un nuevo concepto que es el manejo de las vectores y las matrices. Yo la clase pasada les había dicho que debajo, digamos, de casi todos los software que ustedes en algún momento hayan podido utilizar, utilizan este esquema para procesar la información. ¿Por qué? Porque fue la forma que ellos mejor encontraron para optimizar los procesos, ya sea de búsqueda, de diagramación, es decir, todo basado en el manejo matricial. Es decir, posiblemente para uno fue transparente. ¿Por qué? Porque como uno utiliza el software y el software funciona para ciertas actividades específicas, pero debajo de eso hay una notación matricial o vectorial, independiente del software que haya manejado. Casi todos tienen esa estructura dentro. ¿Por qué? Porque necesitan del manejo de la información de esa forma para poder optimizar sus procesos de uso. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, voy a crear un vector. Entonces, en este caso voy a crear un vector que tiene 3 elementos. Entonces, voy a decir que el primer elemento vale 40, segundo vale 13 y el tercero vale 89. Aquí tengo entonces este vector, lo acabé de crear. Entonces voy a ejecutarlo para que ustedes lo puedan visualizar. Lento el manejo. Esperemos un momentico a ver. Todos. Esperemos a ver qué pasa. Listo, ya. Entonces, ahí he creado un vector A que tiene una fila y 3 columnas. Entonces, ahí ustedes ven la fila. ¿Por qué se habla de 3 columnas? Porque tengo el 40, el 13 y el 89. Entonces, cada uno de esos campos se refiere a una columna. Este es un vector, pues tiene una característica que es un vector fila, pero yo también puedo crear un vector columna. Entonces, para crear un vector columna, lo que voy a hacer, voy a crear uno que tiene el elemento 1. Le voy a dar punto y coma. Tiene el elemento 2, le voy a dar punto y coma y tiene el elemento 3. Entonces voy a crear ahí un vector A, que es un vector fila. En el caso de esta herramienta Silas, si usted deja espacios o deja una coma, es equivalente a lo mismo. ¿Sí? Como para que pronto, si en algún momento... Entonces, las comas me permiten hacer separación de los elementos de las columnas y los puntos y coma me permiten hacer la separación de los elementos de las filas. Entonces ahí tengo dos vectores, uno es un vector fila y el otro es un vector columna. A es un vector fila que tiene 3 columnas y B es un vector columna que tiene 3 filas. Preguntas. ¿Ya identifican bien qué es una fila y qué es una columna? Hola, profe, buenas tardes. Qué pena, lo que pasa es que se me había salido. ¿Con quién hablo? ¿Con Bonet? Sí, señor. Buenos días, Bonet. Buenos Entonces, días. si ustedes ven los elementos fila son las horizontales.
Y los elementos columnas son los verticales. Entonces, digamos, el primero tengo una fila y tengo tres columnas. Aquí está la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Y en B tengo una sola columna, que es esta. Pero si yo cojo cada uno de los elementos, tiene una fila. Fila 1, fila 2 y fila 3. Vamos a mirar el tercer ejemplo. En el primero les creé un vector fila y un vector columna. En el tercer ejemplo les voy a crear una matriz. Una matriz, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene filas y columnas. Entonces voy a crear una matriz con los elementos 9, 8, 7, que van a ser los de la primera fila. Los de la siguiente le voy a colocar los elementos 6, 5, 4. Voy a separar por comas. Y en el otro fila lo voy a tener los elementos 3, 2 y 1. Entonces voy a ejecutar. Entonces, en este caso, a la variable C le asigné una matriz. Una matriz que tiene tres filas. Una fila, otra fila, otra fila. Y tiene tres columnas. La primera está constituida por el 9, el 6 y el 3. La segunda está constituida por el 8, el 5 y el 2. La tercera está constituida por el 7, el 4 y el 1. Entonces, esto es una matriz de 3 por 3. Voy a crear otra. Voy a crear una D. Vamos a cambiarle los elementos a este vector. Voy a crear esta nueva matriz. Bueno, antes que aparezca, les voy a preguntar cuántas filas y cuántas columnas tiene la matriz D. Tres filas y tres columnas. D, la letra D, no la C, sino la D. La D tiene ¿Cuántas filas y cuántas filas tiene? dos filas. Tiene Dos. dos filas, ¿cierto? Y tiene tres columnas. Acuérdense que yo coloco al final el punto y coma, él no me muestra. Entonces voy a comentar un poco las de arriba porque ya me está ocupando espacio en la pantalla y necesito liberar espacio en la pantalla. Entonces voy a crear otra matriz, esta la voy a llamar E. Eso. Listo, entonces ya tengo ahí la matriz E. Profe, qué ¿Cuántas? pena. Señor. Que es que lo que pasa es que Silvia no está en el grupo, entonces a ella no le llegan los links de la clase y eso. Esto, pues por favor compártaselo ahí y por favor le diga que esté más pendiente porque ya llevamos ya que como la tercera semana y el interés es de ella, ¿no? Bueno, Sí.
Sí, compártaselo ahí y que me Ya, escriba. es que yo ya Ella se lo tiene, compartí, lo que pasa es que sí, es para que le haga el favor de agregarlo. sí, por eso, pero ella también me puede escribir. Sí. Listo, entonces en E tenemos una matriz de cuánto por cuánto. Dana, De 3, señora, profe, de De dos 3, columnas por tres filas. ¿de cuántas filas? Tres filas y dos columnas. Listo, entonces tenemos una matriz de 3 por 2, tiene tres filas y dos columnas. Ahora les voy a enseñar otra cosa, que es cómo yo puedo acceder a la información que tengo dentro de los elementos de una matriz. Entonces, ya sabemos que las matrices están definidas por filas y por columnas, y los vectores pueden ser un vector fila o un vector columna. Entonces, en el caso de cómo yo puedo acceder a un elemento, digamos, voy a acceder al primer elemento de la matriz E. Entonces, voy a acceder al elemento primero. El primer elemento está ubicado en la primera fila, primera columna, que correspondería al número 91. Entonces, si ustedes ven, ahí me está diciendo que ANS 91, ANS es la variable interna que tiene el software para almacenar la variable si yo no le asigno. Entonces voy a llamar la primer elemento. Entonces, primer elemento, la llamé esa variable así. Entonces, ahí está 91. Si quisiera sacar el número 53, ¿qué tendría que hacer? Voy a llamarlo X, voy a definir la variable X igual. ¿Cómo puedo extraer el número 53, Dana? De esa matriz. Entonces la nombraría que es la matriz E. Pero ¿cómo haría para extraer el número 53? 2 suma 2. Entonces sería la segunda fila y la segunda columna. Entonces en este caso estaría extrayendo el elemento 53. Y si quisiera extraer el elemento 37, ¿qué colocaría ahí, Dana? El 37. Sí. ¿Qué debería colocar para extraer el elemento 37? 2,3. Acuérdense que primero son las filas y después las columnas. Entonces sería 3,2. Tercera fila, columna 2. Entonces ahí ya estoy extrayendo el número 37. Entonces, una representación matricial me permite poder operar muchos valores en función, digamos, de los índices que hacen parte de la matriz o el vector. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a crear un poquito una matriz un poco más grande. Vamos a darle punto y coma aquí para que no me muestre nada en consola. No ocupar tanto espacio. Entonces voy a, en estos momentos, voy a crear. Daniela se le activó la cámara. Listo, entonces vamos. Entonces voy a crear aquí más elementos. Bueno, entonces voy a llevar 43,2. 6.
2,31 y va a ser el 32. En este caso tengo una fila, dos filas, listo. En este caso, voy a llamar ESISA. He creado una matriz que la llamé ESISA, que es una matriz de 4 por 4. Tiene 4 filas y 4 columnas. Si quiero extraer el número 31, ¿qué tendría que hacer, Daira? Sería colocar 3,3. Debería colocar en 31, el número 31. Número 31. 3,4. Sería la tercera fila y la columna número 4. ¿Sí? Entonces sería 3,4. Entonces lo vamos a ejecutar. Entonces, si ustedes ven ahí, está trayendo el 31. Siguiendo en ese orden de ideas, José, ¿qué tendría que hacer para extraer el número 56? José, ¿me está escuchando? Esto, ¿qué debería realizar para extraer el número 56? ¿Quién me podría colaborar? ¿Dayana me podría colaborar? O Kevin, que creo que es el nuevo, ¿cierto, Kevin? Profe, pues sería 4,3. Listo, entonces sería la fila 4 y la columna 3. Entonces así podría extraer ese elemento. Entonces, si ustedes ven automáticamente cuando lo imprimo, queda el número 56. Entonces, los vectores, si yo quisiera extraer elementos de los vectores, pues es mucho más sencillo, ¿sí? Pero se puede utilizar la misma sintaxis. Si yo quisiera extraer el elemento 13 del vector A, ¿qué tendría que hacer, Daira? ¿Qué tendría que hacer para extraer el elemento 13 del vector A? Dana, ¿le podría colaborar a Daira? Uno coma dos. Entonces, gracias, Dana. Entonces estaría en la fila 1, columna 2. ¿Yerlin fue? Gracias, Yerlin. Entonces, mire, ahí extraje el elemento 13. ¿Por qué? Porque está en la fila 1, en la columna 2. En el caso de que quiera extraerle el tercer elemento al vector B, ¿qué tendría que hacer? ¿Quién me colabora para extraerle el tercer elemento al vector B? Uno coma tres. Entonces, B le tendría que decir que sería 3,1. Porque acuérdense que, 1,3. que B es un vector columna, ¿sí? No es un vector fila. A era un vector fila, entonces nos parábamos fila 1, columna 3, pero B es un vector columna.
Entonces, el último elemento estaría en la fila 3, en la columna 1. Y ahí lo podemos visualizar. ¿Listo? Entonces, ¿hay diferencias entre A y B? Sí, porque uno es un vector fila y el otro es un vector columna. ¿Cómo? Se los vuelvo a mostrar en estos momentos. Entonces, si mira, A es un vector fila y B es un vector columna. Entonces, si quiero acceder al segundo elemento de A, pues coloco 1,2. Mira, conecto Z. Listo, entonces tengo ahí en H y en K. Tengo el elemento, en H tengo el elemento 13 y en K tengo el elemento 3, que corresponde al tercer elemento del vector columna. Entonces, si yo tengo vectores fila y vectores columna, pues la otra notación que ya les mostré es la matricial, es decir, que ustedes pueden definir filas y columnas. ¿Qué tamaño puede tener? Puede tener miles de datos. Voy a mostrarles otra notación que sirve para poder crear vectores. Voy a crear un vector X. X ya la utilicé, ¿no? Entonces, utilicemos una letra XX. O xisa mejor. Xisa. Voy a crear una variable xisa, la cual va a tener 10 elementos. Tengan presente la notación que voy a utilizar. Voy a decir que estos elementos van a ser los números de 1 hasta el 10. Entonces le voy a dar 1, 2 puntos hasta el 10. Con esto que estoy realizando, que voy a hacer un barrido de 1 hasta 10 en saltos de 1. Voy a ejecutarlo para que lo visualicen. Voy a poner punto y coma aquí. Ya. Punto y coma aquí que no quiero mirar. Y voy a ejecutar. Entonces cuando le doy execute, entonces ustedes ven que me aparecen los números de 1 al 10. Cada uno está equidistante con respecto al otro una posición. Voy a crear otro vector. Xisa 1 lo voy a llamar. Que va desde 1 hasta 10, pero en saltos de 2. Entonces, si ustedes visualizan lo que estoy realizando aquí, entonces xisa 1 tiene elementos 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, inícieme en 1 con saltos de 2 hasta 10. Entonces, empiezo 1, salto 2, saltaría al 3, salto otro 2, saltaría al 5, salto otro 2, salto al 7 y salto otro 2 hasta el 9. Como el siguiente salto es el 11, pues él no me lo va a mostrar porque le estoy diciendo que hasta 10. Y si genero ese número de saltos, pues lo máximo que llegaría hasta el 9. Voy a crear otro vector. Le voy a decir, oiga, váyame de 0 en saltos de 0.1 hasta el número 1. En este caso, en xisa 2 voy a tener un vector que va a tener los elementos 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8 y 0, 9. Entonces, cuando le dé ese cube, automáticamente ustedes ven que aparece dentro de la sintaxis que los datos, arriba. Listo, entonces ahí aparecen los datos 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9 y 1.
Si yo quisiera crear un vector de números entre 1 y 100 en saltos de a 1, ¿qué tendría que hacer en este nuevo vector? Taira. Escribir 0, 2 puntos, 0 en saltos en salto de... ¿Cuánto era, profe? de a 1. Entonces el 1. Entonces ustedes pueden colocar el 1. En el caso cuando el salto es de 1, ustedes lo pueden colocar o no lo pueden colocar si quieren. Es decir, por defecto está en 1, entonces no hay problema. Entonces hay que crear un vector que va desde 0 hasta 100 en saltos de 1. Voy a comentar aquí. Y voy a ejecutar. Entonces, en estos momentos he creado un vector que va desde 0 hasta 100 en saltos de 1. Preguntas hasta el momento de la sintaxis que estamos utilizando tanto para crear vectores como para crear matrices, como para crear estos vectores que tienen más elementos. Si se está entendiendo, no se está entendiendo. Escucho, Yerly. Sí, sí, estamos entendiendo, profe. Pues de mi parte, sí. Listo, entonces ahí creamos. Vamos a mirar algunas operaciones que existen con los vectores y con las matrices. Entonces, la primera operación que les voy a mostrar se llama la operación traspuesta. Entonces voy a comentar aquí para que no nos llene toda la pantalla. Un poquito como para que no nos muestre. Y le voy a decir que al vector A me le calcule la traspuesta. Voy a desimprimir A y lo voy a llamar la variable A trans. El nombre de las variables que ustedes ven que yo me estoy inventando, ustedes pueden colocar cualquier nombre. Lo único que se busca con este software es no utilizar de pronto la letra I o algunas variables predefinidas, pero en el caso de Scilab casi no hay predefinidas en letras, entonces... Y pues lo otro es no utilizar el nombre de función, es decir, a la función valor absoluto que yo les había mostrado la clase pasada que era ABS, no utilizarla como variable para evitar inconvenientes. Listo, entonces, en este momento le estoy imprimiendo A y calculé la traspuesta de A. ¿Qué sucede cuando yo realizo la traspuesta de un vector, Jerry? Según lo que usted ve en la imagen. O Dana, ¿me colabora? Sí, es decir, inicialmente tengo el vector A, que está aquí arriba, y después dije que A traspuesta de A era A con un circunflejo o con un gorrito en la parte de arriba. ¿Qué le sucedió al vector A cuando hice ese proceso? Pues ahora cambió. Estaba en fila, ahora es columna. Listo, entonces cuando uno calcula la traspuesta, lo que sucede es que las filas pasan a ser las columnas. Miremos otro ejemplo, pero entonces miremoslo con C. Entonces tenemos C, vamos a mirar C, y vamos a mirar la traspuesta de C. Entonces C tras. Entonces C tras de C. Borro. Entonces voy a ejecutar. Listo, entonces ya tenemos C y C trans. Una de las cosas que sí le recomiendo cuando leen SQ, a veces no responde inmediatamente y toca volverle a dar. ¿Sí? Eso de pronto ya debe ser de pronto deficiencias ahí del navegador. Listo, entonces tengo C
y C trans. Entonces, si ustedes vieron, lo que era la fila primera 987 se convirtió en la columna 987. Lo que era la segunda fila, que era la 654, ahora pasó a ser la segunda columna 6454. Y cuando teníamos 321, pasó a ser ahora la tercera columna. Entonces, la traspuesta que nos permite volver las filas columnas. ¿Listo? Más adelante vamos a ver, digamos, una de las grandes ventajas que tienen las matrices para resolver sistemas de ecuaciones. Cuando digo sistemas de ecuaciones, ustedes en algún momento tuvieron que haber resuelto sistemas de ecuaciones de 2 por 2, o no sé si en algún momento llegaron a una ecuación de 3 por 3, o en algún momento utilizaron de pronto los determinantes para resolver un sistema de ecuaciones. El manejo matricial que permite esta herramienta es que usted pueda tener, digamos, un sistema de ecuaciones, digamos, de 10 ecuaciones, 10 incógnitas, usted automáticamente sube los valores y él le calcula cuáles son la solución de ese sistema de ecuaciones. Entonces, la practicidad para eso es grande en este sistema de herramientas de cómputo que le estoy presentando. Entonces, ya está claro cómo crear vectores, cómo crear matrices y cómo crear la traspuesta, cómo sacar elementos de los vectores y matrices. Entonces, esto va en concordancia a lo que yo les estoy solicitando ahí de cómo poder trabajar con estos elementos. Recomendaciones, si quieren, siempre utilicen comas para separar los elementos que hacen parte de una misma fila, y cuando leen punto y coma ya saben que automáticamente están saltando a una nueva fila. Voy a tratar ahora aquí ya de borrar. Y vamos a mirar otra de las grandes ventajas de estos manejos vectoriales y matriciales. Entonces voy a crear inicialmente un vector X. Vamos a graficar una función que ustedes se acuerdan que le hubiera gustado mucho graficarla. ¿Ustedes hicieron gráfica de funciones en qué grado, Yerly? Gráfica de funciones fue en noveno, profe. Listo. ¿Alguna función que ustedes digan, uy, tan bonita, uy, tan difícil de graficar? Entonces, que tienen buena retentiva. ¿No se acuerdan de ninguna? ¿Ustedes se acuerdan de las funciones sinusoidales o cosenoidales? O graficar polinomios. ¿De eso sí se acuerda, Ana? No, profe, iba a decir que sinceramente no recuerdo. ¿No se acuerda? Pues vamos a mirar, porque con estas herramientas de cómputo el objetivo es que ustedes predefinan qué es lo que quieren y ella es la que lo va a realizar. Entonces, digamos, vamos a graficar la función y igual a x al cuadrado. ¿Alguna vez se acuerdan cómo se comporta esa función y igual a x al cuadrado? Eso es un polinomio. Es como una curva, ¿cierto? Que abre hacia arriba. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan o no? Vamos a ver. Listo. Voy a crearles un vector. Pero como voy a graficar un polinomio, voy a utilizar, digamos, un rango. Cuando le digo un rango, es un intervalo en el cual yo lo voy a graficar. Voy a graficar x al cuadrado entre menos 2 y 2. Entonces le voy a decir, el vector empiécemelo en menos 2. Hágame saltos de 0.1 y ¿hasta dónde? Hasta 2.
En este caso ya creé un vector que tiene entre menos 2 y 2 ahí. Más o menos el vector tiene 40 datos, como lo estoy creando ahí, más incluirlo el 0, pues serían 41. Si excluyen los 3, más o menos entre 41 y 43 datos. Ya confirmo cuántos datos tengo ahí. Entonces ya creé el vector X y voy a crear ahora un vector Y. Entonces, en este vector Y, pues voy a tener la función que quiero graficar. Si ustedes la tienen como Y, pues Y. Si ustedes la tienen como F. La letra es lo de menos, solamente es la notación que ustedes manejen. Si ustedes dijeron el eje de las X y el eje de la Y, o el eje de las X y F de X, no sé cómo lo hubiera manejado. Y le voy a decir, bueno, listo, entonces Y va a ser igual a X al cuadrado. Entonces, X al cuadrado. En estos momentos, ustedes vieron que le ve X, los elementos X los le ve al cuadrado. Le coloco un punto, ¿por qué? Porque se sobreentiende que yo voy a trabajar elemento a elemento de los que hacen parte del vector. Y después le voy a decir, oiga, grafíqueme la variable X versus la variable Y. Entonces voy a ejecutar, vamos a ver cómo nos trabaja. Si me genera la gráfica o no me genera la gráfica. Listo, entonces en estos momentos están viendo la gráfica. Sí, señor. Listo, entonces si ustedes ven esto es un polinomio que va hacia arriba y le dije, oiga, venga, créeme un vector primero que vaya desde menos 2 hasta 2. Y en la función la llamé Y igual a X al cuadrado. Ahí la puedo descargar, sí, o le puedo tomar un print screen como quiera, voy a cerrar. Pero digamos que yo no quisiera utilizar solamente en saltos de 0,1, sino quisiera utilizar saltos de 0.01. Es decir, ya no pasaría de 40, sino tendría que graficar más de 400 datos. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que se demoran haciendo el cálculo de 400 gráficos, de 400 puntos y llevarlos a una gráfica? ¿Se demoran harto o no, Daira? Pues no sé, profe, por ahí que... Yo creo que más de media hora sí. Claro, me quedan 400 puntos y después ustedes unir 400 puntos. Entonces, esta herramienta nos cogió, calculó 400 puntos y nos hizo la gráfica. Como la gráfica Y igual a X al cuadrado ya no es que cambie muy rápido en el tiempo, entonces utilizar pasos de 0,1 o pasos de 0.01, pues no encontramos mucha diferencia. Ahora vamos a mirar otra función que de pronto creería que la tuvieron que haber alguna vez graficado, que es la función seno. Pues para el intervalo de seno lo va a cambiar, digamos que lo va a graficar desde 0 hasta 7. De 0 hasta 7. ¿Sí se acuerdan de esta función o no se acuerdan de esta función? Yerly. ¿Sí se acuerdan de la función seno o no? ¿O nunca la habían visto? Sí, la vimos en trigonometría. Claro, es que es una función que es muy importante en muchas ramas, que es la función sinusoidal, que tiene la característica que ella es periódica. ¿Que cuántas veces se repite? Vamos a mirarlo. Digamos que voy a graficar de 0 en saltos de 0.01 hasta, vamos a que sea por ahí hasta 20. Los segundos que se demore aquí, pues, es también del nivel de ocupación que tenga el servidor. En el caso de que utilicen Scilab, ahí ya del que utilizan el computador, pues van a tener, digamos, una respuesta más rápida. Pero aquí, pues, me toca quedarme un poquitico. Listo. Entonces, ahí tengo la gráfica de la función sinusoidal. Y ahí la grafiqué en intervalo de 0 a 20. Ustedes vean que va de 0 a 20 y esta función tiene la característica que siempre oscila independiente del tiempo. Pero sube, baja, sube y baja, sube y baja. En este caso, si ustedes 20 lo dividen entre 0.01,
les va a tener 2000 datos. Es decir, aquí yo hice una gráfica de la función seno con 2000 datos. Si ustedes se sentaran a hacer el cálculo de la función seno de esos 2000 datos y después lo graficaran, creo que se demorarían algunos días. O al menos un día si es muy juicioso y muy dedicado. Entonces, esta herramienta que nos permite, yo construí ya fue un vector con 2000 datos y automáticamente me hizo la gráfica. Pero digamos que yo también podría hacer funciones un poco más complejas. No únicamente que sea un seno puro, sino digamos que sea un seno multiplicado por otro seno que tiene una frecuencia que es 10 veces más del primer seno. Esto ya es una poco gráfica más compleja. El cálculo numérico, pues cuando ustedes lo realizarán manualmente, pues se va a demorar horas con esa cantidad de puntos que predefinimos. Entonces, mira, ahí tenemos ya otra forma de onda un poco más compleja. También podríamos tener, digamos, otro tipo de funciones. Vamos a mirar otro tipo de funciones que uno... Voy a hacer la función seno de x dividido entre x. Voy a quitar el punto 0 para quitar una singularidad que tiene cuando yo divido entre 0. Y vamos a mirar esta función. ¿Cómo? ¿Qué comporta? Señora. Qué pena interrumpirlo, es que ya tenemos clase. Sí, ya terminó. Este era el último ejercicio que les tenía. Como es hasta las 8:40, trato de optimizar el tiempo hasta el final. Entonces, esperemos. Entonces, mire, esta es la gráfica seno de x sobre x. Entonces, permite hacer operaciones de diferentes tipos de gráfica independiente del grado de complejidad, lo cual era muy complejo para ustedes si lo hacían a mano. Usted ya tiene una herramienta de cómputo que usted les grafica lo que ustedes quieran, siempre y cuando lo sepan utilizar. Bueno, les agradezco mucho la participación a todos. Y pues ahí las herramientas que leí ya pueden continuar siguiendo trabajando con el taller.